¿Y Andrés? ¿Salió? ¿A dónde? No sé. ¿Vino tu mamá? ¿Cuándo? En la mañana, temprano. Quiere que vayas a verla. ¿Por qué? Ella te lo dirá. Seguramente usted le llenó la cabeza de mentiras. Pero están muy equivocadas las dos y creen que van a empezar a interferir en mis planes. Cada vez que te veo y te oigo siento tanto asco, tanto desprecio. Eres una basura. Usted una vieja amargada, seca y envidiosa. ¿Cómo te atreves? ¿Y tú quién eres para meterte? No puedo creerlo. Jamás imaginé que Aimee fuera capaz de hablarle de esa manera. Para que vea. Y todavía piensa que puede hacer algo con esa zorra. Soy un hombre que ha vivido, doña Sofía. Sé cómo tratar a las zorras. Sí, encontré a un joven bien preparado y serio. Y hasta había aceptado ir a Campo Real como administrador, pero desgraciadamente tuvo un problema familiar. Se fue. Es que como pienso venir a vivir aquí, necesito una persona de confianza en la hacienda. Pero te tienes a Bautista. Usted sabe que no confío en Bautista. Nunca me ha agradado. Y si sigue en la hacienda es porque mi mamá insiste. Bueno, solo que mandemos traer a alguien de la capital. Tengo amigos que podrían hacernos el favor de buscar a un hombre adecuado, ¿no? ¿Qué te pasa? No sé. Parece que las cosas no resultaron como las imaginé. Mi mamá y Aimee no se llevan bien. Y eso me mortifica mucho. Son periodos que pasan. Seguramente. Podemos hacer una cosa, si te parece. Mientras encontramos al administrador, pues yo podría encargarme de Campo Real. Pero, bueno, solo yendo de vez en cuando. No sabe cuánto se lo agradezco. Discúlpame. Ah, Juan, pasa. ¿Qué tal? Si está ocupado, regreso después. No hace falta. Ya me iba. Entonces yo le aviso si nos vamos siempre mañana. De acuerdo. Gracias por todo. Nos vemos, Juan. Adiós.
¿Qué quería? Está buscando un administrador y me ofrecí ayudarlo mientras lo encontramos. Lo que no me gusta es que seas tan seco con él. Además, ¿sabes? No lo veo nada contento. Se nota deprimido, insatisfecho. Me dijo que las cosas no resultaron como él pensaba. Lo siento. Él y su esposa se van a mudar aquí. Sí, ya lo sé. ¿Y no te inquieta? Me inquieta por Mónica. Pero al primer intento de Aimé de molestarla, le voy a dar un escarmiento que en su vida se le va a olvidar. Supongo que viniste a firmar los papeles de tu negocio. ¿Sí, ya están? Sí, sí. Gracias. Y le diste trabajo a un recomendado de Alberto de la Serna. ¿Yo? Sí. El mozo que tienes en tu casa, Joaquín, creo que se llama. ¿Recomendado de Alberto? ¿No lo sabías? ¿No? ¿Cómo se enteró usted? Pues por doña Catalina. Mónica no me dijo que fuera recomendado de ese individuo. Tal vez no lo sepa. No quiero ser mal pensado, pero... No es ser mal pensado, sino precavido. Nadie me quita de la cabeza que Alberto algo tuvo que ver con el asunto de Pedro y de los otros. Y si es así, lo más seguro es que tiene tratos con Espíndola. Ten cuidado, Juan. Capitán Espíndola es un enemigo de cuidado. Si está aliado con Alberto de la Serna para perjudicarte, puede ser peligroso. Tus actividades pasadas podrían comprometerte. No voy a permitir que nada me pase, licenciado. No tanto por mí, sino por Mónica. No te estás comportando como debe de ser. Una mujer no puede salir a la calle sola y cuantas veces se le antoje. Estoy acostumbrada. De acuerdo. Pero habíamos quedado en que ibas a tratar de comportarte como una señorita decente. ¿Decente? ¿Como usted y su hermana? Ah, no te permito que me hables de esa manera. Entonces no se meta conmigo. Escúchame bien. Te guste o no, yo soy la esposa de Juan y la señora de esta casa. Y debes comportarte, porque si no, me voy a ver en la necesidad de decírselo a Juan. La que va a hablar con Juan soy yo. Y vamos a ver quién es la que se va a ir de aquí. Hola, mamá. Hija, qué bueno que vienes. Ahí está la cocina, Fidelia, ahí me espera. Sí, señora, con permiso. Mi tía Sofía me dijo que en la mañana fuiste a verla. Sí, le dije que ahora que Mónica se ha casado me siento un poco sola y ella me ofreció que pasara yo una temporada con ella en Campo Real. Así que me iré con ustedes a la hacienda. Es que yo no voy a regresar. Tendrás que hacerlo, mi amor, porque Andrés no va a permitir que te quedes aquí sola. Se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Lo planearon juntas para no dejarme ninguna posibilidad. ¿Por qué, mamá? ¿No te das cuenta que no soporto a mi tía? Me odia, me desprecia. Siempre me trata con la punta del pie como si yo fuera peor que una criada. La culpa es tuya, mi cielo. No, no es así. Es que todos me odian. Inventan mentiras. No puede ser, hija, que todos los demás mientan y tú seas la única que dice la verdad. Es que así es. No. Tal vez no tengas la culpa de ser como eres, Aimé. Tal vez ese sentimiento que te domina sea más fuerte que cualquier otra cosa. Pero es mi obligación como tu madre. ¿Cuál obligación? ¿Cuál sentimiento? Lo que pasa es que tanto tú como Mónica y esa arpía mi suegra quieren que pague toda la vida por una tontería. Pero no me voy a dejar. Y si tú quieres irte a Campo Real, hazlo. Yo no me quedo. Hija, por Dios, tienes que entrar en razón. Aimé, espera. Fidelia.
Fidelia, venga rápido, por favor. Alcance a la señora. ¿Y volvió a salir? Sí. Dijo que iba a ver al señor Juan. Bueno, ni modo. Pero es que llevaba el retrato. ¿Cuál retrato? El del señor Andrés. ¿Un retrato de Andrés? ¿De dónde lo sacó? Estaba entre la ropa de usted. ¿Y por qué crees que metió a ese tipo a tu casa? No sé. Puede ser que estemos imaginando cosas. De todos modos, córrelo. Sí, pero antes me gustaría averiguar si Alberto de verdad lo hizo con algún propósito. Bueno, ¿y quién es? Se llama Joaquín. El apellido no lo sé. Pregúntale, y si es de aquí, no va a ser difícil enterarnos de santo y seña. Sí. Quiero hablar contigo. Qué bueno que viniste, porque yo también quiero hablar contigo. Luego seguimos. Está bien, Juan. Me dijo Mónica que te estás portando muy mal con ella. Es ella la que se está portando muy mal contigo. ¿Cómo pudiste casarte con una mujer que quiere a otro? No digas tonterías. ¿Tonterías? ¿Esto es tontería? Y lee lo que dice atrás. ¿Dónde encontraste esto? Entre la ropa de tu mujer. ¿Cuándo? Hace unos días. ¿Qué? ¿No vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que esta también te ningunee como la hermana? ¡Cállate! Vete a la casa. No digas una sola palabra de esto. ¿Y tú? ¡Juan! ¡Juan! Ahora sí que anda bien encorajinado el capitán. ¿Qué le habrá dicho a Azucena? Alguna burrada seguramente. ¿Por qué no hablas con ella? ¿Hablar de qué? Sabemos bien qué es lo que tiene. Está celosa. Sí, pero para mí que tiene algo más. Es el colmo. Acaba de regresar la sirvienta que mandé con Aimé. La dejó plantada en casa de su madre y se largó sola quién sabe a dónde. Pero esto no se va a quedar así. En cuanto vuelva Andrés... ¿Cuánto vuelva qué? ¿Cómo qué? Se lo voy a decir. ¿Qué caso tiene? ¿Para provocar otra discusión sin sentido? ¿Y se fue a buscar a Juan? Pero Alberto, no podemos quedarnos tan tranquilos viendo cómo esa sinvergüenza deshonra a mi hijo. Se lo decimos a Andrés. ¿Y? ¿Que Aimé y Juan? No, ¿cómo puede usted decir eso? Bueno, es una solución. La otra sería que usted me dejara encargar del asunto. No me gusta verla tan afligida. Quiero ayudarla. Permítame hacerlo. ¿Y ya llegaste, hijo? Me tardé en el banco. Tu tía Catalina decidió pasar unos días en Campo Real y como comprenderás, Aimé no puede quedarse aquí sola. Yo también me voy con ustedes. ¿Qué dijiste? Es que mi mamá decidió pasar unos días en la hacienda. Yo no quiero ir, Mónica. Es que es un infierno vivir con mi tía. Me ofende y me humilla todo el tiempo. Pero hospedarte aquí, tú has perdido el juicio. Si es por eso de Juan, ya pasó. Te lo juro. Somos hermanas. Y si tú no me ayudas... Mira, mejor no sigas. Nunca pensé que tu descaro llegara a tanto. Es que no es descaro, es desesperación. Tú siempre has sido noble, buena. Y Dios nos ha enseñado a perdonar y tú no puedes hacerlo conmigo, con tu propia hermana. Está bien. Te perdono. Pero de ninguna manera voy a aceptar que te quedes aquí. Vaya.
Las hermanitas juntas. Hola, Juan. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Bien? ¿Tú? No tan bien como tú. Hoy te ves particularmente hermosa. ¿A qué se debe la grata visita? Vine a pedirle un favor a Mónica. Y a ti, por supuesto. Pero yo ya le dije que no es posible. ¿En qué podemos ayudarte? Le estaba diciendo a Mónica que todos, incluyendo a mi mamá, se van a Campo Real. Y como no es propio que yo me quede sola, ¿no sería posible que ustedes me hospedaran en su casa? Encantados. Qué amable. ¡No! ¿Vas a negarle un favor a tu hermana? No seas rencorosa. Cuenta con eso, Jaime. Ya sabes que esta es tu casa. Te lo agradezco mucho, Juan. Solo serán unos días. El tiempo que quieras. Nos vemos, hermanita. Es que además en esta temporada hace tanto calor en la hacienda. Pero en cuanto regrese mi mamá, les quitaré la molestia. Será un placer. Hasta pronto, entonces. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Y tú? ¿Cómo pudiste decirme que me querías? Cuando todo el tiempo estabas pensando en ese imbécil. ¿De qué estás hablando? ¡Ya quita esa cara de víctima! Eres peor que tu hermana, porque por lo menos ella no esconde lo que es. ¿Por qué me hablas así? ¿Yo qué he hecho? ¿Por qué me hiciste creer que habías olvidado a Andrés? Porque es cierto. No sigas hipócrita, Mónica, porque soy capaz de matarte. Tan siquiera ten el valor de decir la verdad. ¡Es la verdad! ¿Qué es esto? Eres y siempre serás mi único amor. Ay, por hasta el favor, último cállate. Esa instante. foto es muy vieja. ¿Y por qué la trajiste entonces? ¿Para consolarte viéndolo cuando yo no esté? Yo no lo traje, no sé ni cómo llegó ¡No aquí. mientas! Azucena lo encontró en tu ropa. Tal vez estaba ahí por error. ¿Por qué habría de creerte? Porque es la verdad. Mentirosa. Yo te voy a decir cuál es la verdad. Tú lo sigues queriendo. ¡No es cierto! Y cometiste el enorme sacrificio de casarte con un paria como yo solamente para protegerlo. ¡Ya te dije que no se... No es así. Mentiste. Porque la única verdad es esta. Y yo soy un imbécil. Un estúpido. Por haber caído en la misma trampa. Ay, por favor, déjame explicar. No quiero explicaciones. No quiero nada de ti. Y si creíste que podías manejarme, ahora te vas a dar cuenta de quién soy yo realmente. ¿Dónde está el mozo? La señora lo mandó al mercado. Salte. ¿Cómo se apellida Joaquín? Martínez, ¿por qué? ¿Es de aquí? Sí. ¿Dónde vive? Creo que por el rumbo de la cárcel. ¿Por qué? A ti no te importa. Y esta vez quiero que te quedes con la boca cerrada. ¿Está claro? No te atrevas a salir de la casa si no quieres que te regrese arrastrando. Por favor, siquiera déjame... No quiera nada. No te mereces nada. Y desde este momento tienes prohibido hablar cuando yo esté presente.